Hola, buenas a todos. Soy Manuel Mazo, doctor en bioquímica, trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, quiero agradecer a la organización que me hayan invitado a dar esta charla hoy, que he titulado Nuevas estrategias regenerativas y la he dividido en tres bloques: reprogramación celular, ingeniería tisular y finalmente unas pinceladas centradas más en el tema del secretoma, exosomas, etcétera, etcétera. Por dar una perspectiva de quién soy, de dónde vengo, ¿no? Yo soy nacido, criado y estudiado en Pamplona. Pamplona, como ya sabréis, es una pequeña ciudad en el norte de España y es donde yo me doctoré en bioquímica, centrado en terapias regenerativas para infarto de miocardio. Seguidamente realicé una estancia postdoctoral en Imperial College en Londres de 4 años, donde me especialicé en ingeniería tisular, en el grupo de la doctora Molly Steven. He preparado una charla hoy que espero que sea lo suficientemente divulgativa, pero a la vez que proporcione una buena cantidad de información de estos temas. Bien, ¿qué es medicina regenerativa? Aunque probablemente todos lo sepamos ya, la medicina regenerativa aparece a finales del siglo XX con el objetivo quizá de dar una respuesta definitiva a muchos de los problemas, algunos de los problemas médicos sin resolver. Esto incluye fundamentalmente muchos procesos patológicos donde no hay una opción terapéutica que sea capaz de restaurar realmente la funcionalidad de un órgano afectado, ¿no? Sino que las terapias son mayoritariamente paliativas. Aquí tenemos patologías del tipo de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares o incluso problemas de articulaciones. Las dos primeras versiones de la medicina regenerativa son la terapia génica y la terapia celular, fundamentalmente. En la terapia génica, el paciente es potencialmente inoculado con un vector que será capaz de proporcionar, digamos, que aquello que genéticamente le falta a una célula o aquello que es necesario para restaurar la función de un órgano. O ya en las versiones que existen actualmente más modernas se utilizarían herramientas de edición génica como las famosas CRISPR-Cas9 para hacer correcciones a nivel genético. La terapia celular, por otro lado, lo que pretende no es específicamente corregir la parte genética, sino reemplazar o proporcionar nuevos de esos bloques fundamentales que componen los tejidos biológicos, es decir, nuevas células. En algunos casos, como es en muchas enfermedades musculoesqueléticas, el objetivo es proporcionar una fuente celular renovada, dado que la fuente endógena se encuentra dañada o agotada. En otros casos, como en las terapias modernas con células CAR-T, la terapia celular se combina con herramientas de edición génica para que células normales adquieran nuevas o ampliadas funcionalidades. En este punto hay que decir que, bueno, no todas las células madres son iguales. Hay muchísimas clasificaciones, las podemos distinguir según su tejido de origen, pero quizá la que sea más relevante es según su capacidad o su potencial. Ahí podemos encontrar células madre totipotentes, que serían aquellas que son capaces de dar lugar a un individuo completo, incluida la línea germinal. Conforme restringimos la capacidad, pasaríamos a células madre de tipo pluripotentes, que son aquellas que pueden generar tipos celulares derivados de las tres líneas embrionarias, es decir, serían capaces de generar tipos celulares derivados de ectodermo, también de mesodermo como de endodermo. Si restringimos aún más el potencial, pasaríamos a tipos celulares multipotenciales, que son aquellos que son capaces únicamente de generar células diferenciadas dentro de la misma línea embrionaria. Aquí encajaríamos, por ejemplo, las famosas células mesenquimales. Y por último, tendríamos células madre unipotentes que solo pueden generar un tipo célula. En general, los tipos de célula madre empleados en las terapias translacionales se han limitado a células madre de tipo adulto. Estas suelen ser multipotentes, como ya hemos mencionado, las células madre mesenquimales, que han sido ensayadas para gran diversidad de patologías, o las células madre hematopoyéticas. Durante la primera década del siglo XXI se reportaron también muchos tipos de células madre adultas con una supuesta pluripotencialidad, como las MAPCs, las células very small, pero luego se ha demostrado que todo esto era mayoritariamente falso. Como acabo de mencionar, las células madre multipotentes adultas son probablemente las que más se han ensayado. Y me refiero a ensayado incluso a nivel clínico. Aquí, de nuevo, englobaríamos las células madre de médula ósea o de tejido adiposo,
Estas células tienen evidentes ventajas, como por ejemplo que la obtención sea relativamente simple, que sean seguras, ¿vale? Sin embargo, en muchos casos se han visto ensayadas en patologías que van pues, más allá de su capacidad real, en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedad cardíaca. Y aquí, a pesar de que en muchos casos las células han sido capaces de demostrar un efecto in vitro positivo, incluso en algunos casos ha habido efectos sustanciales en animales pequeños, cuando esto se ha trasladado a modelos animales clínicamente relevantes, más grandes, como de oveja o cerdo, estos efectos han sido drásticamente disminuidos o han desaparecido. Y ya cuando hemos pasado a ensayos clínicos en pacientes, en muchos casos los efectos son muy, muy pequeños. Lo que se ha demostrado en muchos casos es que el efecto que tienen estos tipos de células madre adultas no es en sí regenerador, es decir, que no forman un nuevo tejido, sino que lo que hacen es liberar moléculas que tienen un efecto paracrino positivo, es decir, que afectan a mecanismos endógenos de reparación. Es decir, que es una terapia regenerativa que no consigue regenerar nuevo tejido. Frente a los tipos celulares adultos, como ya hemos mencionado, que son multi o unipotentes, tenemos las células pluripotentes que pueden dar lugar a todos los tipos celulares del organismo adulto. En los años 80 se derivaron por primera vez las células madre embrionarias en ratón. Para ello lo que se hacía es obtener un embrión en estadio de blastocisto, disgregarlo, obtener la masa celular interna y ponerla en cultivo bajo unas condiciones muy específicas. A partir de aquí se obtenía un cultivo celular que tenía capacidad de expansión ilimitada y además de diferenciación, como hemos dicho, a tipos celulares, a todos los tipos celulares. Esto tardaron 15 años, hasta 1998, cuando el equipo del doctor James Thompson fue capaz de replicarlo en embriones humanos. Las células embrionarias, por tanto, poseen una capacidad de división ilimitada sin senescencia, si bien es cierto que las condiciones de cultivo celular pueden imponer anormalidades genéticas que tienen que ser monitorizadas. Pero lo que es más importante desde un punto de vista de aplicación es que tienen capacidad de diferenciar a todos los tejidos adultos, es decir, que podrían constituir una fuente regenerativa para la mayor parte de las enfermedades a las cuales no se ha conseguido dar solución. Sin embargo, hay que ser conscientes de que su derivación es compleja y, por tanto, la disponibilidad es muy limitada, que además este gran potencial conlleva un riesgo de formación de teratomas, porque si se trasplantan células en fase de pluripotencia pueden dar lugar a un tumor y de cara a una aplicación también tenemos que tener en cuenta que se trataría en todo caso del equivalente a un trasplante de un individuo en otro y esto conllevaría inmunosupresión, etcétera, etcétera. Por tanto, la aplicabilidad es muy limitada. Y ya, por no hablar de la gran carga ética que tienen, que conlleva sobre todo la destrucción de un embrión humano. Esto ha hecho que, bueno, que aparte de generar muchísima controversia, haya dado lugar a legislación específica en la mayor parte de los países y, de hecho, en algunos países no es posible utilizarlas. Por lo tanto, el campo de las células madre y de la medicina regenerativa ha tenido siempre la gran idea de intentar romper la barrera de la pluripotencia. ¿Cómo podríamos volver desde un estadio adulto hacia atrás, hacia un estadio que se parezca más a un embrión? ¿Cómo podemos dar la vuelta al proceso del desarrollo? En los años 60, John Gurdon, no recuerdo muy bien si es en Cambridge o en Oxford, pero una de estas dos grandes universidades, hizo la primera demostración de clonación. Él lo que hizo fue tomar una célula de un individuo adulto, en este caso de una rana, y trasplantó su núcleo en un embrión donde se había destruido el núcleo. Y lo que vio es que esto era capaz de generar un individuo adulto. Tardamos más de 30 años en que esta técnica, la transferencia nuclear, fuese replicada en un animal grande, en un mamífero grande, la famosa oveja Dolly. Sin embargo, esta metodología es extremadamente compleja y no está al alcance de todos los laboratorios, con lo cual, de cara a formular una traslación es prácticamente imposible. En el año 2006, el equipo del japonés Shinya Yamanaka
publicó un trabajo revolucionario absolutamente en la revista Cell, en el que se rompía esta barrera de la pluripotencia para siempre. En este trabajo, su equipo, en realidad él y un estudiante, lo que hicieron fue evaluar de forma sistemática qué ocurría si nosotros a una célula adulta le incorporábamos factores de transcripción que estaban expresados específicamente en las células embrionarias. Es decir, la pregunta era, ¿podemos transformar una célula adulta en una célula embrionaria si le proporcionamos los factores de transcripción específicos? Ellos comenzaron trabajando con un cóctel de más de 30 factores de transcripción y fueron eliminando uno a uno de manera sistemática hasta que se quedaron con 4, que es lo que se conoce como el cóctel Yamanaka, OCT4, SOX2, KLF4 y CEMIC. Y ellos lo que vieron es que si en una célula adulta introducimos exógenamente estos 4 factores de transcripción propios de una célula embrionaria, esta célula adulta se transforma en una célula parecida a la embrionaria y es capaz de generar un organismo adulto. Este tipo celular se llamaron células madre pluripotentes inducidas, IPSCs, por sus siglas en inglés. Este trabajo fue revolucionario no solo porque rompía esta barrera de la pluripotencia, sino porque ha sido replicado a lo largo y ancho de todo el mundo. Si las células IPSCs de ratón se obtuvieron en el año 2006, solo en el año 2007, es decir, solo un año después, este proceso ya se trasladó a células humanas. Es decir, podemos obtener células pluripotentes como las embrionarias a partir de una célula adulta. ¿Vale? Y todo esto ha llevado a una riada de conocimiento y de aplicaciones que todavía sigue desarrollándose. Es decir, gracias al proceso de reprogramación celular, somos capaces de obtener una célula embrionaria o como embrionaria a partir de una célula adulta y de esa célula embrionaria que hemos obtenido generar todos aquellos tipos celulares que necesitamos para terapia. Podríamos generar condrocitos, podríamos generar células de hueso, podríamos generar neuronas, podemos generar hepatocitos, cardiomiocitos, etcétera, etcétera. Esto abre la posibilidad de solucionar aplicaciones terapéuticas que antes estaban fuera del alcance y además lo que hace es, si volvemos a los problemas que teníamos con las células madre embrionarias, eliminar la mayor parte de ellas. La disponibilidad limitada, porque es un proceso que es relativamente fácil de aplicar. La compatibilidad inmunológica, porque a partir de ahora podemos generar células como embrionarias a partir del mismo paciente y abrir las puertas a la aplicación. Y, por supuesto, eliminamos los inconvenientes éticos de la destrucción de un embrión. Para que los oyentes os hagáis una idea de la relevancia que ha tenido esta nueva tecnología, solo 6 años después de su publicación, ya en 2012, Shinya Yamanaka y Joe Gurdon obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Cuando estamos hablando que en muchos casos el Premio Nobel de Medicina se adjudica varias décadas después de un descubrimiento. Pero esto no solo se ha quedado aquí, sino que nos hemos continuado haciendo preguntas. Es decir, si yo puedo transformar radicalmente cómo es una célula adulta a base de introducirle factores de célula embrionaria, para luego diferenciar esa célula embrionaria a otro tipo celular, ¿puedo saltarme el paso de pasar por célula embrionaria? Es decir, ¿puedo forzar a que una célula adulta se transforme en otra? Pues la respuesta ha sido que sí. Es decir, yo puedo tomar una célula, por ejemplo, un fibroblasto de piel, y introducir con herramientas de edición génica factores propios, por ejemplo, de células endoteliales. Y lo que voy a obtener después de un tiempo es una célula endotelial. Si introduzco factores propios de cardiomiocito, obtendré cardiomiocitos. Si introduzco factores de transcripción propios de osteoblasto, obtendré osteoblasto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, durante los 10 últimos años se ha producido una revolución absoluta derivada por la reprogramación celular y ahora mismo somos capaces de obtener en el laboratorio tipos celulares que antes nos estaban negados. Entonces, si pensamos de cara a una aplicación, podemos tener este esquema muy fácilmente.
Es decir, nosotros podemos tener un paciente que requiere una actuación. Puede ser que tenga una degeneración articular, puede ser que tenga una enfermedad cardíaca, puede ser que tenga una enfermedad neurodegenerativa. A este paciente podemos extraerle una simple muestra de sangre o de piel y a partir de ahí aplicar las estrategias de reprogramación para obtener células iPSCs. Y estas células iPSCs, que tienen el mismo contexto inmunológico, recordemos, que el propio paciente, diferenciarlas al tipo celular que requerimos para la terapia y volver a trasplantarlas en el paciente. ¿Vale? Esto todavía no se ha... Bueno, se está comenzando a probar en pacientes con mucha cautela. Evidentemente, tiene una serie de barreras que veremos dentro de unos minutos. Pero ya existen trabajos en modelos preclínicos muy avanzados, como en primates no humanos, donde se han llegado a trasplantar 1.000 millones de células diferenciadas. En este caso que vemos en la pantalla, 1.000 millones de cardiomiocitos humanos, ¿vale? Para la terapia. Pero aquí la aplicabilidad no solo acaba aquí. Imaginemos que tenemos un individuo que tiene una enfermedad genética y lo que queremos hacer es corregir esa enfermedad. Nosotros lo que podemos hacer es obtener células iPS, estas células editarlas genéticamente en el laboratorio y transformarlas en el tipo celular corregido, es decir, ya sin la manifestación de la enfermedad que deseamos. Pensemos, por ejemplo, en una distrofia de Duchenne o en el ejemplo que pongo aquí en este artículo, que creo que es de 2011, de varios grupos españoles, entre ellos Juan Carlos Espizo Belmonte y Juan Bueren, en el que lo que hacen es corregir la anemia de Fanconi. Ellos obtienen células de un animal que tiene anemia de Fanconi, las transforman, en IPS, las corrigen y las diferencian a células madre hematopoyéticas. Aparte de la aplicación propiamente de la terapia, tenemos otra rama muy, muy importante en el modelado de la enfermedad o en el testeo in vitro. Es decir, nosotros podríamos obtener células de un paciente, diferenciarlas a un tipo celular y hacer ensayos farmacológicos in vitro, terapia puramente de precisión y personalizada. De este modo, podríamos desarrollar con más seguridad terapias nuevas. Pero además, paso más adelante, esto es trabajo de mi laboratorio, podemos hacer terapias mucho más complejas. Si pensamos en un tejido miocárdico, que es en lo que yo trabajo, así que ya lo siento, pero en la charla tiraré bastantes veces hacia este ámbito. El corazón no solo está compuesto de cardiomiocitos, tenemos células vasculares como endotelio y músculo liso, tenemos las células de epicardio, etcétera, etcétera. Nosotros, a partir de una misma célula iPSC humana, podemos derivar cardiomiocitos en el laboratorio. Vemos aquí un vídeo de los cardiomiocitos, cuando los derivamos lo que hacen es latir. Podemos derivar también células de músculo liso que tienen capacidad contractil de vasos. Podemos derivar endotelio, podemos derivar epicardio y hacer una terapia que sea mucho más relevante para la restauración de la funcionalidad del órgano. Por supuesto, la terapia con células pluripotentes reprogramadas tiene muchos desafíos. Perdón. En primer lugar, por supuesto, el coste y la aplicabilidad. Pensemos que generar una línea de iPSCs humanas es costoso tanto en tiempo y en dinero. Hablamos probablemente de varios meses y un proceso de miles de euros. Evidentemente, esto no es aplicable para cualquier patología. También limitaría muchísimo la variante autóloga de la aplicación, ¿vale? Por esto ahora mismo hay muchas voces que están hablando de hacer bien terapias alogénicas o de ensayar células editadas genéticamente que no induzcan ningún tipo de respuesta inmune. También los aspectos regulatorios son muy, muy complejos. Tal es la magnitud que Japón, que es un país donde se derivaron las primeras iPSCs, considera las iPSCs como un orgullo nacional y ha desarrollado una legislación específica para hacer su traslación mucho más rápida. Por supuesto, pues bueno, esto tiene cosas buenas y es que probablemente tenga terapias rompedoras mucho más rápido,
pero también tiene pues, desafíos en la forma de seguridad que bueno, habrá que tener mucho cuidado. En segundo lugar, un problema relacionado con con la aplicación de iPSCs en pacientes, que ocurre lo mismo con células embrionarias, es el de la seguridad. Como ya hemos mencionado, una célula pluripotente tiene la capacidad de generar un tumor, por ese gran potencial que tiene cuando se trasplanta en un tejido. Hay algunas excepciones, es decir, es necesaria una dosis de células pluripotentes indiferenciadas para generar un teratoma, pero es un riesgo. Por eso ahora mismo se están trabajando en estrategias muy avanzadas como la que pongo en la imagen, para detectar estas células contaminantes. Aquí tenemos un artículo que es, creo que de la semana pasada, en el que lo que hacen es aplicar tecnología microfluídica para detectar células contaminantes en preparaciones de células diferenciadas a partir de iPSCs humanas. En tercer, las células derivadas de iPSCs son inmaduras. Se parecen más a los fenotipos embrionarios o neonatales que a una célula adulta. En las imágenes vemos a la izquierda, en el panel A, un cardiomiocito derivado de una iPSC y en el panel B, un cardiomiocito adulto. Las diferencias son evidentes. Y no solo habrá evidencias morfológicas, sino que esto derivará en unas diferencias también funcionales. Hay que avanzar en obtener células más maduras para que la aplicación sea más eficaz. En este aspecto, la bioingeniería y también estrategias farmacológicas están dando grandes avances. En relación con lo anterior, es necesario saber que el producto que vamos a utilizar es terapéutico. Es decir, si trasplantamos neuronas, que las neuronas tienen un efecto, si trasplantamos cardiomiocitos, que los cardiomiocitos son capaces de generar una fuerza. Porque si volvemos otra vez a tener un efecto meramente paracrino, como ha sucedido con las primeras versiones de la terapia celular, no habremos avanzado nada. Y por último, muy importante, la capacidad de injerto y de generación de un tejido ordenado. Todos los tejidos, como veremos en la siguiente sección, tienen una estructura y esa estructura está muy relacionada con su función. Lo que trasplantemos tiene que ser capaz de permanecer y de integrarse en esa estructura. Si no lo hace, la terapia no funciona. Entonces, hasta aquí el bloque relacionado con la reprogramación celular. Voy a aprovechar este último comentario para comenzar a hablar de la ingeniería de tejidos, que como veremos luego también relacionaremos con el tema de la reprogramación celular. La ingeniería de tejidos es una disciplina biomédica relativamente nueva que pretende fabricar en el laboratorio tejidos biológicos para reemplazo o para testeo in vitro. Para ello aplica principios de fisiología, ingeniería, química o física, entre otros. El porqué de esta gran multidisciplinaridad radica en la gran importancia de la estructura 3D en la funcionalidad de los órganos. Todos los tejidos tienen una distribución específica en el espacio, que responde directamente a cómo funcionan. Algunos ejemplos incluyen las fibras contráctiles del miocardio o la distribución histológica en el cartílago, también en el córtex cerebral, o cómo son las distintas zonas de la inserción del tendón o el ligamento en el hueso. Estas estructuras específicas permiten que los tejidos funcionen adecuadamente. Alteraciones en esta estructura pueden dar lugar a enfermedades y, a su vez, las patologías alteran la estructura, socavando la función. La experiencia en biología celular nos ha enseñado que las células por sí mismas no son capaces de crear tejidos en la escala que necesitamos para la terapia. El componente necesario aquí es la matriz extracelular. La matriz extracelular quizás señala algo obvio, pero bueno, es un conjunto de glicoproteínas que están presentes en el medio extracelular. Son fabricadas por las células que componen el tejido y secretadas para su ensamblaje. La matriz extracelular forma una estructura que proporciona soporte al tejido, pero cumple muchas más funciones. Además de las funciones clásicas, digamos, más bioquímicas, de señalización, de almacenamiento de moléculas, en los últimos años se ha puesto de relieve que las propiedades puramente físicas de esta matriz influyen en la funcionalidad del tejido. Es muy evidente que el hueso es un tejido muy duro, mientras que el cerebro es un tejido muy blando.
y entre ellos tenemos todo un abanico de color. Haciéndose la pregunta de cómo influyen estas propiedades físicas directamente sobre la funcionalidad celular y específicamente sobre la capacidad de las células madre, el grupo de Donald Dishner publicó un trabajo en 2006, de nuevo en la revista Cell, en el que lo que hicieron fue lo siguiente. Lo que hicieron fue cultivar células madre sobre sustratos absolutamente idénticos en su composición, pero que cambiaban únicamente en sus propiedades físicas. Y lo que ocurría era que si las células madres se cultivaban sobre sustratos muy blandos, es decir, cuyas propiedades físicas se asemejaban al sistema nervioso, estas células madres, sin ninguna influencia, digamos, de señales externas, comenzaban a asemejarse a neuronas tanto a nivel estructural como a nivel genético. Si estas mismas células madre se plaqueaban en unos sustratos de una rigidez, de unas propiedades físicas intermedias, más similares a músculo, lo que se obtenían eran células muy parecidas al músculo. Y si se hacía en un sustrato muy blando, lo que ocurría es que obteníamos células más similares a las células de hueso. Es decir, que si la matriz por sí misma, sus propiedades físicas son capaces de determinar cómo van a funcionar las células madre. ¿Esto por qué es importante para la terapia regenerativa? Porque según cómo sea el sustrato, la funcionalidad de lo que pongamos en el tejido va a ser diferente. Si pensamos en un tejido que está más rigidizado de lo normal, las células que integremos en ese tejido no se van a desarrollar como un tejido normal, sino como un tejido más rígido. Por supuesto, ha habido muchísimos trabajos después que han ahondado y han apoyado estos descubrimientos. Unos ejemplos muy claros vuelvo a nuestros resultados. Nosotros si obtenemos cardiomiocitos derivados de IPS humanas y los plaqueamos sobre un sustrato que tiene unas propiedades físicas muy parecidas al miocardio, lo que obtenemos son unos tejidos que son capaces de latir por sí mismos, igual que un músculo cardíaco. Sin embargo, si los plaqueamos sobre un sustrato mucho más rígido, estas células no son capaces de producir una contracción, porque este sustrato es hiperrígido. Es decir, el ambiente extracelular determina cómo funciona el tejido. Otro ejemplo muy interesante, voy a parar el vídeo que si no estoy adelantando las sorpresas, por decirlo así, vino en el año 2008 por el grupo de la doctora Doris Taylor en la Universidad de Minnesota. Ellos lo que se preguntaron es, ¿la matriz extracelular de un tejido puede dirigir la regeneración de ese tejido? Para ello lo que hicieron fue disolver el componente celular de corazones de ratón, como podemos ver en la imagen. Las células van desapareciendo cuando se perfunde retrógradamente un detergente aniónico, hasta que absolutamente desaparecen, es decir, obtenían unos sustratos en el que solo quedaba la matriz extracelular. Ahora sí, en el vídeo lo que vemos es cómo la estructura está absolutamente preservada. En este ejemplo, el árbol vascular coronario está preservado. Muy bien, entonces lo que hicieron a continuación fue introducir cardiomiocitos derivados de células madre. Y lo que vieron es que estos cardiomiocitos se ensamblaban como un tejido normal, aunque por supuesto con diferencias en cuanto a la magnitud, pero bueno, no sé si pueden observar cómo el tejido del vídeo inferior late. Es decir, la matriz extracelular del propio corazón ha sido capaz de dirigir a los cardiomiocitos que hemos vuelto a trasplantar para que regeneren un tejido. Por supuesto, si la matriz es una matriz enferma, como ocurriría en un infarto, esto no ocurre. Estos resultados se han replicado luego para tejidos humanos y para muchos otros órganos, como podemos, entre los que se incluyen el pulmón o el riñón. Entonces, ¿cómo podemos recapitular esta matriz extracelular? Pues a día de hoy disponemos de herramientas en la forma de los biomateriales. Creo que seguramente todos habremos oído hablar de biomateriales. Aquí voy a dar solo dos pinceladas porque el tema da para muchísimo. Hay muchísimas clasificaciones de biomateriales. Yo creo que quizá la más relevante es la que figura en la pantalla. Tenemos biomateriales naturales, que son aquellos que se derivan de estructuras naturales, colágeno, gelatina, fibrina, seda, queratina. Tenemos materiales sintéticos que son fabricados en el laboratorio y tenemos
un punto intermedio que son los materiales semisintéticos. No existe, o por lo menos esta es mi visión, no existe un material perfecto para una aplicación. Todos los tipos de materiales tienen ventajas y desventajas. En general, los biomateriales naturales suelen ser más biocompatibles y las células se adhieren mejor. Pero suele haber mucha variabilidad entre un lote de un biomaterial natural y otro, lo cual hace que muchas veces la reproducibilidad sea difícil. Los materiales sintéticos no suelen ser tan biocompatibles ni ser tan adhesivos para las células madre, pero sí que son muchísimo más reproducibles. Y los semisintéticos pues tienen lo mejor y lo peor de los dos mundos, pero además se pueden incluir funcionalidades específicas, como que, por ejemplo, polimericen bajo estímulo lumínico o que su degradación sea controlada. En esta diapositiva son simplemente unos ejemplos sobre los que voy a pasar muy rápido, de mi compañero el doctor Froilán Granero, que trabaja en regeneración musculoesquelética, y son los dos de la izquierda, son dos materiales semisintéticos, este está derivado de heparina y este de ácido hialurónico, pero en ellos se ha introducido una funcionalidad química que les permite polimerizar con estímulo lumínico. Sería bastante equivalente a las resinas que utilizan, por ejemplo, los dentistas, solo que en estos casos podemos encapsular, como vemos en las imágenes inferiores, células dentro. Y estas células, en el caso que se han utilizado aquí, células mesenquimales, dan lugar a nuevo cartílago. El ejemplo de la derecha simplemente son dos biomateriales artificiales, sintéticos, que reaccionan entre sí dando lugar a nuevas funcionalidades. Esto nos lleva a la siguiente revolución, que es la impresión 3D. ¿Por qué la quiero introducir aquí? Porque los materiales pueden ser muy diferentes según el método de fabricación que empleemos. Y no hay ningún tipo de fabricación que sea ahora más relevante que la fabricación aditiva de impresión 3D. En el panel que señalo, pongo un pequeño resumen de los tipos de estrategias de impresión 3D que existen hoy en día. Como se puede ver, son muchísimos. Algunos, el vídeo me ha parecido muy curioso, han llegado incluso a imprimir 3D pequeños edificios. ¿Vale? Es decir, la tecnología está constituyendo una auténtica revolución. También podemos, voy a detener el vídeo, fabricar pequeñas piezas en segundos. Aquí podemos ver un trabajo en el que lo que se hace es fabricar en una resina fotopolimerizable, una figura 3D en cuestión de menos de un minuto. ¿Vale? Entonces, por supuesto, esto se ha aplicado al campo de la medicina regenerativa y es lo que conocemos como bioimpresión 3D. ¿Qué es la bioimpresión 3D? La bioimpresión 3D es cuando nosotros estamos imprimiendo las células a la vez que el biomaterial. Si nosotros imprimimos primero el material y después añadimos las células, eso no es bioimpresión. Aquí pongo dos ejemplos. Este es un ejemplo muy curioso en el que los investigadores han desarrollado un dispositivo que es totalmente portable. Es, digamos, una pistola que utilizan para imprimir piel. Tienen unos cartuchos que se pueden almacenar en la nevera que contienen células de piel criopreservadas en una biotinta y son capaces de aplicarlas a heridas cutáneas grandes. Esto ayudaría, aunque todavía se está desarrollando, a cerrar heridas grandes. Pero, por supuesto, lo que es más revolucionario es la creación de órganos. Voy a pasar este vídeo rápido, donde se puede ver la bioimpresión de un corazón en 3D. Por supuesto, este corazón es un corazón a escala, creo que tiene 5 centímetros de alto, pero siembra, digamos, la estrategia para poder avanzar hacia la creación de órganos más grandes. Este trabajo, que es del grupo del doctor Tal Dir, del Technion de Israel, lo que han hecho es una aplicación muy, muy interesante, porque ha sido una aplicación absolutamente autóloga. Ellos han obtenido tejido biológico del paciente, específicamente del aumento, y lo han transformado en una biotinta que puede gelificar por temperatura, es decir, a 4 grados la biotinta es líquida, pero a 37 grados cuando se imprime gelifica.
Por otro lado, de ese mismo paciente han generado células iPSC humanas. Esas células iPSC humanas las han diferenciado a células cardíacas y células vasculares y las han utilizado para imprimir el corazón que pueden ver en la imagen. Esto ha supuesto un auténtico avance. La bioimpresión 3D se está utilizando en multitud de órganos, como vemos en la imagen tráqueas, vasos, vejiga, riñones, incluso las clásicas orejas. Sin embargo, en general estas aplicaciones están lejos de la práctica clínica habitual. Quiero poner a continuación un vídeo de unos colaboradores nuestros de la Universidad Tecnológica de Queensland, en Australia, donde se muestra una aplicación real de la impresión 3D en un paciente. Ay, perdón, no sé si puedes parar un segundo. Sí, podemos parar, ningún problema. Quería subir el volumen porque creo que está un poco bajo. Vale. A ver, que encuentre los controles. Voy a salir de la presentación. Meet 27-year-old Ruben Lichter, who's making medical history. An infection had eaten out basically my entire tibia bone. So it was either amputation above the knee or I could try this experimental procedure. It was something that had never been done before. Ruben came along as an ideal candidate to embark on what is world first surgery. Last month, Ruben had a 3D printed bone scaffold implanted into his leg at Brisbane's Princess Alexandra Hospital, and the 14-hour surgery was nothing short of miraculous. This is an exact model of Ruben's leg before the operation. So there's quite a lot of bone missing there, 36 centimetres in fact. And then to bridge that gap, we've used these 3D printed models which slot into the bony defect, and then to create living bone, what we've had to do is line the inside of the 3D scaffold with biological tissue, and that tissue has come from the adjacent fibular bone with its blood supply intact, and then a transplant from the knee of the opposite side. Then the roof of the scaffold is put on top, and then we wait for the bone to form. The scaffold was designed here at the University of Technology, Queensland, by Professor Deepak Gupta. So it took us to be used on humans, the development time, a total of 10 years. So we did a number of preclinical studies that improved the concept that this patient-specific scaffold would really regenerate large bone defects. And he has high hopes for what his designs will do for medicine in the future. Bone tissue engineering is one program we work on, but another big program where we actually also have a lot of preclinical data is in the area of breast tissue engineering. What we can foresee, if everything works well, we will start a clinical trial by the end of next year for 3D printed breast scaffolds, which are for patients which undergo mastectomies. As for Ruben, he's looking forward to keeping up with his 9-month-old son, William. So my plans for the future, once everything sort of heals and once I get my leg back, I really want to do a lot of activities with William. I want to be able to teach him how to ride a bike and do all sporty things, run around with him, and just get my old life back, be active and healthy. Bueno, esto ha sido solo un ejemplo, pero es evidentemente un uso compasivo, pero esta terapia se está ahora mismo ensayando en Alemania para intentar darle más aplicación. Si combinamos la tecnología de impresión 3D con las células iPS humanas, nos encontramos ante el potencial, como decíamos antes, de generar órganos autólogos, es decir, que yo a partir de una biopsia de un paciente que necesita un trasplante pueda obtener células iPS
combinarlas con una biotinta, imprimirlas y generar un órgano para el trasplante en ese mismo paciente. Pero aún podemos darle otra vuelta de tuerca para ampliar la aplicabilidad de esta tecnología. Si yo en vez de generar un órgano grande, lo que hago es generar muchísimos órganos pequeños, microtejidos, lo que tengo es una plataforma absolutamente relevante para testeo de nuevas terapias, incluso para desarrollo farmacológico con mucha más eficiencia y mucha más seguridad que los sistemas que se están implementando actualmente. Con todo esto lo que quiero decir es que las posibilidades son muy grandes y ahora mismo se están explotando en muchas partes. Antes de saltar a la última parte de la charla, quiero poner aquí una diapositiva cortesía de mi compañero Xavier Aranguren, que es sobre el tema de los xenoórganos. Supongo que todos habremos oído hablar de los intentos que ha habido durante muchos años de utilizar órganos animales para suplir la carencia de órganos para trasplante en humanos. Pero la estrategia que Xavier está intentando poner en juego es la de crear órganos humanos dentro de animales, en este caso cerdos. ¿Cómo pretende hacerlo? La estrategia es totalmente, es una idea estupenda. Ellos lo que hacen es, con estrategias de edición génica, generan embriones de cerdo que son deficientes para el sistema cardiovascular, es decir, que no pueden formarlo y, por tanto, esos embriones morirían de manera normal durante el desarrollo. Sin embargo, lo que hacen es extraerlos y, en el estado de blastocisto, inyectar células iPSCs humanas. Estas células, como son pluripotentes, van a formar lo que al cerdo le faltaría, es decir, el sistema cardiovascular, incluyendo el corazón. Con lo cual, vamos a tener unos animales que van a llegar a una edad madura en unos pocos meses y van a tener un órgano de un tamaño adecuado para el trasplante en un paciente. Sin más, aquí por dar visibilidad a otro tipo de aplicación relacionada con las células reprogramadas. Pasamos a la última parte de la charla, que está centrada en el secretoma, exosomas y microvesículas, que va a ser, ya lo anticipo por si alguien está a punto de fallecer, más breve que las anteriores. Si volvemos a las partes primeras de la charla de hoy, hemos hablado de que en muchos casos los efectos de las terapias con células madre adulta han sido paracrinos, es decir, que estas células madre han liberado moléculas que han tenido capacidad inmunomoduladora, antiapoptótica, proangiogénica, etcétera, etcétera, etcétera. Y que estas moléculas a su vez han tenido un efecto positivo sobre la patología que se pretendía tratar. Hace ya varios años que se puso de manifiesto que si nosotros cogíamos el medio de cultivo donde han estado esas células terapéuticas, lo concentrábamos y lo utilizábamos para tratar la patología, se podía también obtener un efecto positivo. Indagando sobre cuáles eran los mediadores de este efecto, se descubrió el papel de los exosomas y las microvesículas. ¿Pero qué son los exosomas y las microvesículas? Se trata de partículas membranosas que las células liberan al medio. Se distinguen fundamentalmente por su tamaño. Los exosomas tienen menos de 100 nanómetros y las microvesículas entre 100 nanómetros y 1 micra, aunque en general en la literatura se suele utilizar exosoma para englobar a los dos tipos. ¿Vale? Son diferentes porque tienen un origen celular diferente. Y cuando me refiero a celular, me refiero a subcelular. Las microvesículas se generan a partir de la membrana plasmática por simplemente invaginación y liberación. Por lo tanto, contienen una parte representativa de las proteínas de la célula de origen, así como de su citoplasma. Los exosomas, por otro lado, se generan a partir de cuerpos multivesiculares de la vía endocítica y llevan otro tipo de marcadores específicos en la membrana y un tipo de carga totalmente diferente. Así, por centrarnos rápidamente en las microvesículas, el contenido está más relacionado con moléculas de señalización, porque están muy implicadas en la comunicación célula-célula a larga distancia, mientras que los exosomas, por otro lado, suelen tener más contenido genético de tipo RNA, de distintos tipos, microRNAs, long non-coding RNAs, y están muy implicados en la transferencia de material genético también a larga distancia.
Entonces, ¿qué papel se ha descubierto? Porque pensemos que hace 20 años estas partículas eran totalmente desconocidas. Los exosomas y microvesículas protegen la carga de la degradación ambiental, porque son estructuras membranosas. Es decir, pueden ser muy útiles para la comunicación a larga distancia. Si pensamos también en una aplicación, podrían ser muy útiles para terapias que sean más duraderas que terapias proteicas. Por supuesto, la composición de la carga varía según el tipo celular y el tejido de origen, lo cual da lugar a distintos ejemplos, a distintos efectos. Dos ejemplos. Se sabe que células malignas pueden utilizar exosomas y microvesículas para modular el microambiente inmunológico en su favor y que a su vez las células inmunes utilizan exhaustivamente estos dos tipos de vesículas para llevar a cabo sus funciones. Además, se ha visto que sus funciones las de exosomas y microvesículas, pueden suplir las acciones paracrinas de la propia célula de origen y podían tener, por supuesto, una mejor aplicabilidad porque nosotros podíamos generar exosomas y microvesículas en el laboratorio, almacenarlos y aplicarlos en un momento agudo, es decir, no tendríamos que crecer células ni nada. Y, por último, un papel muy importante, pero que ya se sale de la medicina regenerativa, es su papel como biomarcadores, porque, como hemos dicho, muchas de estas partículas contienen parte de las moléculas propias de una célula. Pongo aquí 3 ejemplos de aplicaciones relevantes de exosomas y microvesículas. Los 2 ejemplos de arriba son de nuevo del cambio cardiovascular, donde se ha visto que tanto en células embrionarias como en cardioesferas humanas, los exosomas son capaces de suplantar a las células y obtener un efecto terapéutico, es decir, que podemos inyectar exosomas en vez de células y obtener el mismo efecto terapéutico que con las células. Esto es muy importante, como hemos dicho en la diapositiva anterior, porque la aplicabilidad es mucho mayor. Pero podemos darle una vuelta de tuerca todavía a esto. Este es un trabajo que hicimos en Londres, un compañero y yo, en el que lo que hicimos fue examinar por qué no utilizamos estas partículas membranosas para hacer liberación o delivery de drogas. Lo que hicimos fue encapsular unas drogas que normalmente no son solubles en medio acuosos y que tienen muy mala dispersión para muy mala inyectabilidad. Y lo que veíamos es que a través de estas partículas era mucho más fácil llegar a las células diana que utilizando, y sobre todo utilizando una célula una dosis de la droga mucho menor. Por último, quiero dejar aquí una reflexión. Hemos visto hoy, digamos, 4 tecnologías. Hemos hablado de células madre y reprogramación celular muy exhaustivamente. También hemos hablado de biomateriales, de impresión o bioimpresión 3D y de exosomas y microvesículas. Pero no tenemos que ver todo esto como estrategias absolutamente separadas, sino que la revolución va a estar en combinarlas de una forma inteligente. Es decir, podemos imprimir un biomaterial que contenga exosomas y células derivadas de IPS para una terapia. Podemos utilizar exosomas impresos en un biomaterial que tenga una funcionalidad determinada y así alcanzar pues, un tipo de terapia que antes era imposible. A partir de aquí, grupos a nivel internacional, pues estamos trabajando en intentar mejorar lo que existe hoy en día. Y nada, acabo ya pues dando las gracias a todo nuestro grupo que trabajamos encima y en la Clínica Universidad de Navarra y, por supuesto, a los financiadores que son los que al final hace posible nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, magnífico. Pues nada, no sé si magnífico, absolutamente excesivo, pero... No, porque ya te digo, es que el tema es que si no, la parte básica, a veces los clínicos no llegamos a darla bien y entonces ese es un problema. Y entonces yo creo, por lo menos, es decir, no estando yo muy metido en todas esas tecnologías, he sido capaz de entenderlo y de seguirlo, que es lo más importante. Perfecto. O sea, Gonzalo, tú siéntete libre de editar lo que precises, ¿eh? No, vamos. Bueno, te lo agradezco, pero no creo que haga falta. Bueno, Miguel Garber se ha incorporado también. ¿Se puede hacer alguna pregunta, Manu?
Sí, las que queráis. Si soy capaz de responderlas, encantado. Bueno, pues invito a cualquiera de los asistentes, si quiere hacer alguna pregunta a Manu, que a mí la verdad es que me ha dejado boquiabierto. Por primera vez he entendido ya algo mejor los exosomas, porque hasta ahora oí hablar mucho de exosomas, pero no tenía claro, lo suficientemente claro. Pero bueno. Yo creo que va a ser Miguel, que parece que sea un caballo de carrera a punto de salir. Sí, absolutamente, porque las ventajas son ineludibles. El exosoma lo podrías tener preparado, como se suele decir, off the shelf, ¿no? Mientras que las células las tienes que cultivar. Yo veo también desventajas, y eso es cierto. Porque una célula, si permanece en el tejido, te va a producir exosomas de manera continua. Pero, desde luego, también podrías hacer una aplicación de exosomas de manera repetitiva. O sea que... Bueno, pero eso es una de las cosas del exosoma que todavía está bastante en investigación. Lógicamente, la célula, cuando está implantada, va a generar exosomas de acuerdo también a estímulos que recibe y que le dan una orden determinada por el tejido en el que se encuentra. O sea, no va a ser lo mismo, por dar un ejemplo burdo y tratar de dar la mejor manera de entenderlo, de que si está en un paciente, en un corazón insuficiente, que si está en un riñón insuficiente, ¿no? Absolutamente. Y la ventaja podría ser controlar en el laboratorio qué tipo de, o cuál es, digamos, el efecto que queremos en las partículas que generamos. Y saber cuál va a ser la dosis de ese exosoma necesario para regenerar lo que necesito regenerar, no irme de la mano y no pasarme, pero tampoco quedarme corto. Exacto, sí, la dosis es el gran problema de las terapias con células madre. Sí. Y eso es lo que, eso yo creo que el futuro, efectivamente, nosotros trabajamos mucho, vas a encontrarte acá y preguntas que por ahí podemos hacer todos un poco, que conocemos mucho más de lo que es una célula adulta que lo que es una célula pluripotente, porque lógicamente es la que más tenemos a la mano hoy en día y más vemos. Lógicamente el futuro nos indica que la pluripotente va a ser el futuro. El tema es poder modificar y poder trabajar sobre los genes, estos genes que son los que nos producen que sea tumorogénica, que poder controlarla, saber que todavía nos falta bastante, pero creo que el futuro va encaminado para ese lado, ¿no? Y a yo no creo que vayan a ser excluyentes, ¿verdad? Porque al final todo puede tener aplicación y, a ver, para irte a comprar el pan, por ir en Ferrari no vas a ir mejor, ¿no? Quiero decir. Exacto. Bueno, ahí es lo que me gustó tu última parte, lo último que dijiste. O sea, combinar. La combinación va a ser donde va a estar el kit de la cuestión, ¿no? Siempre. Ahí es donde está el tema. Y eso me pareció extraordinario, porque es uno de los problemas que uno siente, que parecería que si yo... Bueno, eso lo vemos en todo. O sea, si yo trabajo con un determinado elemento, este es lo único que sirve, esto es lo único que va, parece que nos queremos separar, y lo que nosotros estamos buscando justamente en este momento es juntarnos todos, porque creo que cada uno está poniendo una verdad en este tratamiento y en lo que podemos hacer. Efectivamente. Bueno, hay que sumar. De hecho, ¿te acuerdas, Manu, cuando yo a Manu lo he conocido hoy, básicamente presencialmente, pero estuvimos hablando ya la semana pasada, a partir de uno de los compañeros que fue residente mío y yo desarrollé uno de los ensayos clínicos, pues Manu se incorporó a la Clínica Universidad de Navarra unos años después, ¿no? Fue en el 2016, creo. En el 17, sí. En el 17. Bueno, pues yo grabé el otro día una presentación de otro compañero sobre células expandidas de médula ósea para la artrosis, que es el trabajo que hicimos, y él fue el que me dijo, oye, no, tienes que hablar con Manu porque lo de las IPS y los exosomas es fundamental. Y luego, al hablar con él, fue él el que me dijo, no, pero además creo que es importante lo del tema de la ingeniería de tejidos, porque es la combinación, digamos, de esas tecnologías la que nos va a poder ofrecer pues llegar a crear órganos, ¿no? Esa es un poco la... O sea, que de entrada yo le invité a hablar de IPS y de exosomas y, bueno, pues él introdujo el otro tema que, desde luego, es brillante. Pues me alegro que haya sido útil. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinar en el CIMA y en la clínica y somos investigadores básicos, investigadores clínicos
y tocamos muchos temas, pero el de las IPS es el que es uno de los que más nos gusta. Y estamos ahora intentando sacar un trabajo de generación de cartílago, a ver cómo funciona, porque uno de los problemas de las células madre adultas es la cantidad, ¿no? Estás limitado muchas veces en la expansión, mientras que con las células pluripotentes no tienes ese problema. Desde luego que seguro que surgirán otras, porque milagros al final, milagros hay pocos en la ciencia, pero bueno, estamos trabajando ahí y estamos muy ilusionados. Y el aspecto regulatorio está complicado en España. El aspecto regulatorio está complicado porque la mayor parte o sea, para trabajar con células pluripotentes tienes que derivarlas bajo condiciones GMP. Eso implica reactivos de grado GMP, es decir, ya estás subiendo ya el precio enseguida. Y bueno, también lleva más tiempo, necesitas personal formado en GMP que esté formado también en las tecnologías de reprogramación, pero yo creo que se llegará a eso, yo creo que se llegará. Por ejemplo, en Japón se habló hace un tiempo con un número bastante bajo de líneas de IPS se podría llegar a cubrir en trasplante halogénico a un 83% de la población. También Japón es una isla, hay bastante, bueno, endogamia, por llamarlo de alguna manera. No sé si eso sería aplicable a otros países, pero bueno, seguro que estrategias similares van a salir. Bien. Oye, y en relación a los cardiomiocitos, porque yo soy un amante de la historia de la medicina, para saber de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿habéis investigado los 25 años del premio Nobel de Alexis Carrel, todo lo que hizo en corazones de gato, de rana, de pollo? Esas cosas sí que se suelen... Porque claro, vamos a ver, si tú añades el tema a nivel celular y que vamos a llegar a tema molecular, porque las ómicas van por ahí. Es decir, sí, la célula se va a quedar, pero Alexis Carrel a principios del siglo 1900 ya premio Nobel, 25 años dándole, y conservando corazones, bombeando los corazones sanos. No sé si habéis investigado o mirado algo en la historia de los tejidos y concretamente de un pionero como Alexis Carrel. Hay mucho trabajo digamos, en animales inferiores. Muchísimo trabajo, porque se ha descubierto que el ajolote, creo que es, si no me equivoco. Mexicano. Sí. Es capaz de regenerar, y el pez cebra son capaces de regenerar, cuando se les resecciona hasta un tercio del ventrículo, son capaces de regenerar sin cicatriz. Se ha visto que el ratón mantiene esta capacidad regenerativa hasta aproximadamente 6-7 días después de nacer. Pero después de ese margen ya se genera cicatriz. Y se cree, porque hay algún ejemplo en la literatura de infartos en neonatos que luego se curan sin cicatriz, se cree que eso se puede mantener en seres humanos. Pero hay mucha investigación, digamos, comparativa de cuáles son los mecanismos en los animales inferiores que permiten esa reparación completa sin cicatriz. Es que, claro, el tema de los neonatos, la semana pasada grabábamos con una médico pediatra que lleva muchos años, oncóloga, que lleva muchos años en el tema de regenerativa, la doctora Milagro Sánchez, y yo le comentaba que no tiene nada que ver un organismo en expansión, como es un crío de meses o de años, con un adulto. De hecho, si sabes la historia de Juan Carlos Ispizúa, sí, él empieza, la sabes más o menos, él empieza porque ve cómo se lesionó un dedo su niñito, que es un bebé, y cómo se recupera sin cicatriz. Porque yo estoy en Játiva y él está aquí en Albacete, muy cerquita, en albaceteño. Entonces, me resultó curioso, porque él es doctor en farmacia, lo sabes. Sí, él es doctor en farmacia. Y sí, yo creo que, vamos a ver, son dos mundos muy distintos. El de los neonatos o críos pequeños, con ese potencial que tienen por delante de recuperación, afortunadamente, a un adulto. Miguel, ¿tú qué piensas en el corazón de un neonato o un niño en relación al de un viejo de 70 o 80? El neonato, justamente como es neonato. Vos sabés que nosotros los mamíferos, lo primero que perdemos es ese proceso de regeneración para convertirnos y terminar siendo verdaderas máquinas de cicatrización. Si yo quiero regenerar, lo primero que tengo que hacer es parar la cicatrización. El problema es cómo para una cicatrización. O sea, nosotros vimos, yo creo que a varios le he mostrado el tema del dedo, la regeneración de un dedo.
Un dedo lo puedo regenerar porque puedo parar la cicatrización, mantenerlo tapado y que no se me infecte ni se me desangre el paciente. Imagínate si te corto una mano, a lo mejor podríamos regenerarla, pero ¿cómo mantengo sin cicatrizar esas arterias, venas y sin que se me infecte? Tal vez en un futuro encontremos la manera, ¿no? O sea, es que cuando a mí me dicen milagros, yo creo que los milagros son lo que nosotros todavía hoy por los conocimientos no podemos solucionar, pero que con el tiempo aprendemos y decimos, mira, no era un milagro, mira por qué sucedía esto y por qué sucedía lo otro. Los exosomas, yo empecé con los exosomas, me acuerdo primero, no sé si tú lo escuchaste, Manuel, a un tal Duncan en Estados Unidos. Sí. Bueno, yo a él lo conozco cuando él empezó a trabajar con los exosomas, pero era en la cocina de un quirófano, de una clínica, de un quirófano ambulatorio, en una cocina donde empezó a hacer las cosas, cuando él me decía, mirá esto, y yo lo miraba como diciéndome, ¿qué carancho me estás mostrando, no? Y hoy él tiene un laboratorio donde hacen exosomas, todavía él ya lo vende en forma comercial, se metió mucho más en la parte comercial, pero cuando estaba mucho más en la parte de investigación, claro, nos llamaba la atención las cosas que podíamos hacer. Y Absolutamente, claro. interesantísimo, interesantísimo. Yo estuve en el instituto en el laboratorio que él se abrió con GMP, como tú dices, con todos los elementos para que le permita a la FDA producirlo, y te digo que interesantísimo. Cuando contaba la historia y él te cuenta que lo que veía y cómo empezamos, yo fui a la cocina donde él estaba. Así que... Muy bien. Bueno, pues, oye, vamos a dejarle descansar a Manu, y muchísimas gracias, Manu. Ya te pasaré los días que se va a pasar y, bueno, yo te pasaré el acceso completo al congreso. ¿De acuerdo? Fantástico. Pues un placer, para lo que queráis, ya sabéis dónde estoy. Pues nada, muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Ahora. Bueno.